Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. El domingo pasado hemos comenzado una nueva serie que se llama La Fe hace la diferencia. Y nos vamos a basar en el capítulo 11 de Hebreos, que muchos de nosotros lo conocemos como el capítulo llamado la Galería de la Fe. Y en este caso, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver la fe en la vida de un personaje que mucho no se sabe y que mucho tampoco está escrito en la Biblia. Pero lo que está escrito nos deja muchas enseñanzas. Y ese personaje se llama Enoc. Así que vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos y vamos a ir a los versículos 5 y 6. El cual uno de los versículos ya nuestro hermano Joel, que nos dirigía la alabanza, lo había compartido con nosotros. Así que vamos a leer el versículo 5. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice así: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el versículo 6: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Que el Señor bendiga su palabra. Quizás lo que más se destaque o lo que más nos sorprenda a nosotros de la vida de Enoc, que quizás sea lo único que sepamos, sea esto que Dios hizo en su vida. Esta obra espectacular y sobrenatural en el que Dios lo lleva a él a su presencia sin que Enoc pase por la muerte. Miren, en la existencia de la humanidad solamente dos personas pasaron por esto. Primero Enoc, el cual nosotros estamos viendo hoy, y también Elías, el cual la Biblia nos dice que fue subido al cielo en un carro de fuego. Estas dos personas fueron arrebatadas. La Biblia no nos dice aquí cómo sucedió específicamente, cómo Dios lo llevó a Enoc. Lo que nos dice que desapareció, fue arrebatado. Y generalmente cuando nosotros nombramos esta palabra, es imposible que no pase por nuestra mente ese momento en el cual Dios a nosotros, los que somos sus hijos, un día nos lleve a su presencia. Pero ese es otro tema, esa es otra cosa del cual hoy no nos vamos a ocupar porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es la fe que hizo que Dios obre de esta forma en la vida
de Enoc. Miren, cuando nosotros leemos estos versículos, y esto es un paréntesis que quiero hacer antes de seguir, que me parece muy necesario, mucho más en estos momentos que estamos viviendo ahora. Cuando nosotros leemos cosas como estas, cosas espectaculares, podríamos decir, que Dios hizo en la vida de muchas personas, quizás si vos, mi hermano, estás leyendo, te pueda pasar por la cabeza y decir, bueno, si yo tengo la fe que tuvo Enoc, quizás Dios haga algo espectacular en mi vida. No precisamente llevarme hacia la presencia, pero sí puede hacer que esa enfermedad que estoy sufriendo desaparezca de un día para el otro. Esa necesidad que yo tenga, ya sea material, familiar o sentimental, aparezca de un día para el otro. Y entonces empezamos a confiar en lo que Dios puede hacer. Y por ahí eso es muy peligroso, porque quizás Dios no obre de forma espectacular como lo hizo en Enoc en cada una de nuestras vidas. ¿Y por qué quiero recalcar esto en un comienzo? Porque, hermanos, estamos viviendo momentos y circunstancias especiales y difíciles, en donde la gente, en su necesidad de tener alguna solución, cree lo que sea. Y cuando cree lo que sea, está dispuesto a escuchar a cualquiera que pueda decir que tiene la solución diciendo que viene de parte de Dios. Entonces ahí aparecen esos falsos profetas, esos enviados de Satanás, que lo único que quieren es engañar a la gente, tener cosas en su propio beneficio y predicar el evangelio que no es, diciendo que si nosotros hacemos esto o aquello o damos esto, vamos a conseguir lo otro. Por eso es muy necesario, mis hermanos, que nosotros podamos entender algo. Mis hermanos y amigos que nos están escuchando y están con nosotros en este momento. Nosotros no podemos decir que Dios no tiene el poder para hacer obras milagrosas y sobrenaturales en nuestra vida. De hecho, ya lo hizo. El hecho de que yo sea un hijo de Dios es una obra sobrenatural. Él perdonó mis pecados. Él me hizo su hijo. Eso es una obra sobrenatural. Pero actuar quizás de forma espectacular, como lo hizo en este caso específico con Enoc, y quizás no lo haga, por el sencillo acto de que él en este momento, hoy en día, no se manifiesta de esa forma. Ese tiempo era un tiempo especial. Era un tiempo en donde Dios se manifestaba y debía manifestarse de esa forma para darse a conocer. Hoy nosotros tenemos otra forma en la cual Dios se revela. Tenemos la creación que demuestra que Dios existe, pero también tenemos la Biblia, la palabra de Dios, en donde Él se muestra tal como Él es, su pensamiento, su persona, su ser. Que lo puede hacer, por supuesto lo puede hacer. Y todos estamos esperando esto, pero Dios tiene su obra y tiene su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero volvamos a la historia, a la fe de Enoc. Miren, nosotros no sabemos cómo fue realmente, pero lo que sí nos dice, deja en claro estos versículos es que lo que hizo Dios es por la fe de Enoc. Ahora, vamos a recordar cómo es el título de esta serie. El título de esta serie es La fe hace la diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra mente este título y leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que todos los personajes que aparecen en ese capítulo se distinguieron de otras personas que vivían en ese tiempo con ellos. Y Enoc no fue la excepción. Miren, nosotros vemos en el capítulo 5 de Génesis, que me gustaría que me acompañe,
Y en el capítulo 5 de Génesis, el primer libro de la Biblia, nosotros vamos a encontrar una parte de la descendencia de Adán. Y cuando nombra cada descendiente de Adán, usted va a ver que hay dos frases que se repiten en todos. La primera es, y vivió tantos años. Y la segunda es, y murió. Pero en Enoc, que también figura en esa descendencia, no dice esto. De Enoc dice, y caminó con Dios. Y ahí nosotros vemos cómo se destacó Enoc de los demás. Vamos al capítulo 5. Y dice el versículo 21. Hasta el 24 lo vamos a leer. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció pues porque Dios se lo llevó. Quizás, mi amigo, si vos estás leyendo por primera vez, te vas a asombrar de la cantidad de años que vivían en ese tiempo. Sí, eran tiempos en donde la gente tenía muchos años. El caso de Enoc no era la excepción. Pero ustedes fíjense, en el versículo 22 y versículo 24, dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Y aquí está la base de la fe que tuvo Enoc, que él caminó toda su vida con Dios. Y si él caminó con Dios, también es porque tuvo fe en Dios. Si nosotros vamos a otras versiones más antiguas, vamos a ver que el versículo 6 del capítulo 11 que hemos leído, el pasaje principal, que dice que Dios se agradó de Enoc, a la palabra agradar se la reemplaza con caminar. Entonces nosotros podríamos decir que Enoc agradó a Dios y por eso caminó con Dios. Escuchen por cuánto, no por un tiempo, no en su adolescencia, no en su juventud, no en su niñez, no, sino durante toda su vida, o sea, por 365 años. Bien, ahora nosotros podemos decir, bien, él no tuvo fe y caminó con Dios, pero ¿qué es esto de caminar con Dios? Porque no lo entiendo realmente. ¿Qué es? Y bueno, nosotros podríamos decir que caminar con Dios, si lo tenemos que ejemplificar de una forma, podríamos decir que no se deleitaba de la presencia de Dios. Él disfrutaba estar con Dios. Él se despertaba cada día buscando tener comunión con Dios. Y hay algo, mi hermano, que a mí me gustaría que usted pueda tenerlo presente y que lo resalta el autor de Génesis. Usted fíjese que el autor de Génesis dice, y Enoc caminó con Dios. Miren, Abraham es el padre de la fe. En la Biblia se lo insta a que siga los pasos de Dios. Al pueblo de Israel se le ordena que siga los pasos de Dios. Pero solamente en la Biblia figuran dos personas en las cuales la Biblia dice que caminaron con Dios. Una es Enoc, el cual estamos leyendo ahora, y otra es Noé. En el capítulo 6 de Génesis y versículo 59 lo podamos comprobar. Pero hay una diferencia entre Enoc y Noé. Que cuando la Biblia dice, que Noé caminó con Dios, dice, y Dios caminó con Noé. En cambio, cuando vamos a la vida de Enoc, dice, y Enoc caminó con Dios. Ahora, esto que parece tan insignificante, puede tener y tiene un significado muy especial que nos debe enseñar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos que siempre una relación la comienza Dios, cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador fue porque Cristo me buscó,
fue porque Él puso en mí esa fe para que yo pueda aceptarlo a Él como mi único y suficiente Salvador. Aquí se destaca la voluntad humana, las ganas y el deseo que tenía Enoc de buscarlo a Dios día tras día. Y esto es algo, mi hermano, que nosotros debemos imitar. Buscar y anhelar la presencia de Dios. Miren, Enoc vivía las palabras de David en el Salmo capítulo 16 y versículo 11. Cuando David dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y si bien David todavía no había nacido, pero las palabras que escribe David, bien nosotros las podríamos encuadrar en la vida de Enoc, porque para él era una delicia estar ante la presencia de Dios. Te pregunto, mi hermano, y principalmente me pregunto a mí, ¿disfrutamos de la presencia de Dios? ¿Buscamos nosotros día tras día la presencia de Dios? ¿O muchas veces para nosotros el decir que somos cristianos es una carga? Es motivo de vergüenza. Es motivo muchas veces de rechazo o de renuncia a algo que quizás nos guste y nos deleita hacer, de la cual sabemos que está mal. Te pregunto, y no quiero que me contestes, quiero que te hagas esta pregunta y que a la luz de la verdad y del amor que Dios ha derramado en vos puedas evaluar tu situación. ¿Disfrutamos nosotros de la presencia de Dios? Ahora, mi hermano, capaz que vos me digas, bueno, pero no puedes comparar. Enoc la tenía fácil. En ese tiempo no había tantas distracciones como hay hoy. En ese tiempo no había Copa América. No había fútbol que pueda distraer. No había otros entretenimientos que nosotros que pueden llegar a distraernos a nosotros o a desviar nuestra mirada de Dios. Y si vos piensas así, déjame decirte que estás completamente equivocado. Miren, nosotros tendemos a hacer algo siempre cuando vemos vidas como la de Enoc. Nosotros vemos que Enoc se encuentra en la galería de la fe. Nosotros vemos la vida de Enoc, que durante 365 años él siempre buscó y caminó con Dios, y tendemos a ponderarlo, tendemos a hacerlo como un superhéroe y pensamos que quizás Enoc nunca hizo nada malo. Sin embargo, nosotros, si pensamos así, estamos equivocados. Hermanos, Enoc era tan común como vos y yo. Y yo estoy seguro que en sus cortos 365 años, él muchas veces se equivocó. Y cada vez que se equivocó, tuvo que pedir perdón. Sin embargo, aún así, fue una persona que procuró estar cerca de la presencia de Dios. El momento, la situación que Enoc estaba pasando y en la cual él siempre buscaba la presencia de Dios no era fácil. Mira, como para que te des una idea. Vos te vas al capítulo 22, perdón, al capítulo 5 y versículo 22, el que nosotros hemos leído de Génesis. Ahí vas a ver que dice que Enoc engendró un hijo llamado Matusalén. Pero después la lectura sigue y dice, y después engendró hijos e hijas. Nosotros el domingo pasado, nuestro hermano Pipo comenzó la serie hablando de dos personajes, de Caín y de Abel. Estos personajes fueron hijos de Adán. Hemos visto el incidente en donde Caín asesina a su hermano Abel.
Después de este incidente, dice la Biblia que sus padres, Adán y Eva, tuvieron un hijo y le pusieron como nombre Set. De este hijo llamado Set viene Enoc en su 7ª generación. Pero no nos olvidemos de Caín, que fue el asesino de Abel, del cual nace Lamec, también en su 7ª generación. O sea que podemos decir que Enoc y Lamec eran contemporáneos, vivieron en el mismo momento. Ahora vos te vas a preguntar, bueno, pero Dante, ¿y qué tiene que ver Lamec en esto? Y tiene mucho que ver, porque si vos no conoces la vida de Lamec, yo te voy a más o menos contar algo. Lamec, por ejemplo, fue la primera persona, el primer hombre que tuvo 2 esposas. Imagínense eso, 2 suegras, 2 esposas. No solamente eso, dice la Biblia que sus hijos fueron los que trajeron al mundo el pecado, la promiscuidad y la inmoralidad. Tanto así que tiempo después Dios tuvo que traer un juicio a través del diluvio para matar a todos por el pecado que había, salvando solamente a una familia, a la familia de Noé. Ese era el entorno y el contexto en el cual Enoc vivía. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de inmoralidad, en donde no solamente él procuraba vivir acompañado, agradando a Dios, sino también como todo padre que agrada a Dios, luchando por la integridad de sus hijos, que no nos dice la Biblia cuántos son, pero seguramente habrán sido muchos. Enoc no la tenía fácil, mis hermanos. Aún así, nosotros podemos decir que Enoc caminó con Dios. Ahora, vemos el contexto en el cual vivía Enoc, vemos lo que dice la Biblia sobre él y podemos decir, wow, impresionante la vida de este muchacho, de esta persona o de este señor, como vos quieras decirlo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede ser que durante tanto tiempo, en un contexto tan oscuro, esta persona haya podido vivir agradando a Dios? Y yo, con un contexto totalmente diferente, con una familia quizás cristiana, con una Biblia en mi mano, con una iglesia que me apoya día a día, muchas veces me deslizo y no me importa lo que Dios piensa. Mira, yo te voy a decir, si vos tienes eso en tu cabeza, que sí se puede vivir una vida de fe, de sincera fe, agradando a Dios. Pero solamente si te entregas a Él de forma sincera. Por eso, mi hermano, en este momento quiero dirigirme a vos que un día has depositado tu vida y tu fe en la persona y en el sacrificio del Señor Jesucristo. Hoy es un día en el cual vos puedes renovar tu compromiso con Dios y vivir la vida cristiana en una verdadera fe, glorificando el nombre de Dios, pero mostrando que el poder de Dios todavía sigue intacto en tu vida. Miren, bien nos decía Pipo también el domingo pasado, que la fe no es una mera creencia. No es solamente decir, sí, creo que existe un Dios y eso ya es motivo para el cual yo crea que Cristo está en mi vida y puedo enfrentar a cualquier cosa que se me venga porque Él está en mí y el poder está en mí. No es así. Nosotros sabemos que no es así. Por eso a mí me gustaría que en el tiempo que nos queda podamos ver 3 características de la fe. Por eso el título de este mensaje se llama
cualidades de una fe constante. Cualidades que nosotros debemos practicarlas en nuestra vida para que realmente podamos creer en ese Dios que ha dado todo lo que más quería, que es a su Hijo. 3 cualidades que la fe de Enoc tenía y que nosotros debemos imitarlas. Y la primera cualidad es que la fe de Enoc y la fe que nosotros debemos tener tenía conocimiento. Tenía conocimiento. Miren, en la época de Enoc no había Biblia. Todavía la Biblia no existía. Es más, todavía no estaba escrito el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Era el escrito de los primeros 5 libros de la Biblia. Todavía no se habían escrito. De la única forma que Enoc y todos sus contemporáneos podían conocer de Dios eran lo que sus ancestros conocían de Dios y les enseñaban a ellos. De esa forma, Enoc procuraba aprender de Dios y procuraba buscar a Dios. Muy diferente a la situación en la cual nosotros vivimos ahora, mis hermanos. Ahora tenemos Biblia de todos los colores, de todas las versiones. Tenemos Biblia hasta para hacer dulce. Y bien, si bien no la queremos para hacer dulce, pero tenemos de todos los gustos que nosotros podamos pretender y querer. Lamentablemente, y muchísimas veces, no le damos la importancia que se merece. Lejos de lo que se cree que la fe es como un salto al vacío cuando yo no conozco lo que Dios es, justamente la base de nuestra fe es el conocimiento. Yo no puedo creer en quien no conozco. No puedo confiar en algo o en alguien en que no sé quién es ni qué es capaz de hacer. Por eso, mi amigo, y por eso, mi hermano, especialmente a vos, ¿cuánto conoces de Dios? Y esa pregunta te tiene que llevar a otra pregunta. ¿Qué tiempo le separas de tu vida a Dios? ¿Cuánto buscas en conocer a ese Dios que un día ha hecho la obra más grande en tu vida? ¿Vos quieres saber cómo es tu fe? Pensar y recordar cuánto tiempo del día le das a Dios. Y de esa forma vas a ver tu fe. Y quizás te sorprendas con la respuesta porque quizás no sea la respuesta que quieras. Quizás esa fe de la que tanto hablas, muchas veces esa fe de la que tanto predicas, no sea la fe de la que vos desees o necesites. Por eso qué bueno sería que en esta noche o en esta tarde puedas saber que cuando desde la iglesia te decimos que debes separar un tiempo de lectura de la palabra de Dios, no es por capricho de nadie, sino es porque es imposible agradar a Dios cuando no lo conocemos a Él. Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que saber qué es lo que Él es, sus atributos, sus perfecciones, qué es lo que es capaz de hacer, qué es lo que Él puede hacer en tu vida, qué es lo que no puede hacer. Y solamente lo vas a conseguir conociéndolo a Él, a través de su palabra. Y qué bueno sería que a partir de hoy, si ves que no le estás dando la importancia que se merece a la lectura de la palabra de Dios, hoy pueda ser una noche de decisión también tuya en la cual puedas decir, hoy mi vida cambia. Y puedas darle a la palabra de Dios el tiempo que se merece. Y de esa forma glorificar a Dios y confiar en Él
como realmente debes confiar. La fe no es un salto al vacío. La fe es una creencia basada en lo que nosotros podemos conocer de nuestro Dios. Pero la fe de Enoc no solamente tenía conocimiento, sino también la fe de Enoc tenía un consentimiento. Consentimiento. Miren, es posible conocer y no creer. Hay mucha gente, mi hermano, que sabe de Dios, que sabe lo que Dios hizo, pero no cree en Dios. Hay mucha gente que se va al infierno sabiendo que hay un Dios que un día ha muerto en la cruz por ellos, pero nunca ha aceptado el regalo que Dios le da. Y no nos vayamos a ese extremo de una persona que se va de este mundo sin conocer de Dios. Mis hermanos, muchas veces pasa en nosotros. Los que un día hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Los que hemos experimentado ya el poder de Dios. Muchas veces nosotros también dejamos de creer como realmente su persona lo merece. Y tratamos de vivir nuestra vida cristiana, muchas veces sin consultar la voluntad de Dios. Y nos topamos con una pared y nos golpeamos y nos dolemos cuando vemos que las cosas que hacemos no producen solución en algún aspecto de nuestra vida y no tenemos salida. Y los problemas, muy por el contrario, que van desapareciendo, van apareciendo cada vez más y más. Y es como que la situación se nos va de las manos. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios, justamente por no creer en nuestro Dios, por querer hacerla nuestra, por pretender, entre comillas, ayudar a Dios. Quizá, mi hermano, si está pasando por una situación especial de enfermedad tan común, lamentablemente, hoy, de muerte, lamentablemente tan común hoy. Ya sean situaciones en donde lo único que tienes que hacer es creer y dejar que Él obre en tu vida y ver hasta dónde te quiere llevar. No es fácil. Yo estoy seguro que no es fácil. Pero es la forma en la cual Dios quiere que nosotros podamos entregarnos a Él, sabiendo que Él es el que hace y deshace en su tiempo. Y teniendo presente también algo, mi hermano, que su voluntad, aunque muchas veces nos duela, es agradable y perfecta. Y quizás hoy nosotros no lo entendamos. Porque hoy quizás la voluntad de Dios es esa que estás pasando y no le estás pasando nada bien. Pero algún día, no sé si en el mundo o en el cielo lo vamos a entender. Confiemos en nuestro Dios, en ese Dios de amor, en ese Dios que hace. Así era la fe de Enoc. La fe de Enoc era una fe que tenía conocimiento porque él sabía de Dios, conocía quién era su Salvador. No solamente que lo conocía, sino consentía, tenía consentimientos, tenía la seguridad de que Dios iba a ser y que era Dios, pero también la fe de Enoc tenía confianza. Y esa es la última cualidad que nosotros debemos tener en nuestra fe, confianza. Bueno, ahora capaz que me digas, bueno, Dante, pero es obvio que la fe va a producir confianza. Y lo que parece obvio no es tan obvio, porque muchas veces no es así. Miren, yo te voy a leer un versículo que está en Santiago capítulo 2 y versículo 19, y dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan.
Miren, si vos crees que esta creencia, si lo podemos llamar de una forma, que tienen los demonios de saber y de conocer de Dios, es fe, déjame decirte que estás equivocado, eso no es fe. La fe es una fe la cual Dios pone en tu vida para salvarte, la fe te salva. Ellos saben de Dios, conocen de Dios, pero también saben que a ellos les espera una condenación. No hay oportunidad para ellos. Muy diferente a nosotros. Mis hermanos, Enoc conocía de Dios, Enoc creía en Dios, pero Enoc también confiaba en Dios, como también nosotros lo hacemos. Pero ¿saben qué es lo más espectacular de esto? Es que esa confianza, esa fe sincera que a nosotros nos diferencia, por ejemplo, de los demonios, es una fe depositada en nosotros por nuestro Dios. O sea que la fe que hace que yo crea en Dios para salvación y para resguardo de mi vida, es una fe que Él me la da. Y esto es algo increíble porque aquí nosotros lo que vemos es que Dios hace la obra completa en cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? No termina aquí. Porque el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, como bien lo leía Joel en un comienzo, que no solamente nos pone fe, sino que también nos recompensa o nos recompensará en un futuro. Y esto es más que increíble, mis hermanos. Nosotros cuando leemos esto, no podemos dar otra que dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, mis hermanos, porque esa fe que lamentablemente muchas veces nos jactamos no es nuestra. Es Dios quien actúa en nosotros. Y no solamente eso, sino que tiene una recompensa. Y miren, yo no les aseguro que la recompensa la vamos a disfrutar aquí en este mundo. Porque realmente no sé. Quizás en los propósitos o en los planes de Dios sea que nuestra vida en este mundo sea así, como la que nosotros vivimos. Pero lo que sí sé es que un día, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, esta recompensa va a ser tan grande y tan visible que lo único que vamos a querer hacer es dar gracias a Dios por toda la eternidad. Por eso, mi hermano, qué bueno es que puedas pensar en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en el futuro. Si hay algo que me tiene que mover a mí a tener fe en Dios, es lo que Él está preparando para mí en el cielo, junto a su presencia. Yo no sé cuál habrá sido los pensamientos de Enoc. Yo no sé si él en algún momento se habrá puesto a pensar en lo que será su vida en el cielo. No sé. Lo que sí sé es que nosotros debemos vivir con esa esperanza, sabiendo que un día vamos a estar con nuestro Dios y Salvador por toda la eternidad en los cielos. Y miren, si aquí hay personas, si están alguno que se haya sumado con nosotros en esto que es el Centro Bíblico Crecer, y que todavía no puede entender y comprender cómo nosotros podemos confiar en un Dios al cual no vemos, porque no lo podemos ver con nuestros ojos, déjame decirte que es posible. Es posible porque Dios lo hace posible. Es posible porque nosotros hemos creído que el Señor Jesucristo un día ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Es posible porque la sangre que Cristo ha derramado en la cruz hace posible que mis pecados puedan ser limpiados. Y qué bueno sería que en esta tarde vos también puedas reconocer y puedas creer que hay un Dios y hay un Salvador que en esta tarde te busca,
que en esta tarde quiere que no solamente seas un invitado a una iglesia, sino que formes parte no de la familia del Centro Bíblico Crecer, sino que formes parte de la familia de Dios. Siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de decirlo. Si hay algo que está destrozando el mundo, no es la enfermedad del coronavirus, es el pecado, porque el pecado separa de Dios. Miren, lo máximo que puede hacer el coronavirus, como otras enfermedades, puede ser matarme, llevarme de este mundo. Pero nosotros sabemos que la muerte solamente es una puerta a una eternidad. Por eso vivimos con esperanza y con fe, sabiendo que nuestra eternidad está allá en los cielos. Es por eso que una fe con conocimiento, con consentimiento y confianza es una fe que hace la diferencia. Y ojalá que en cada uno de nosotros esto pueda ser una realidad. Este espacio fue presentado por Centro